Buenos días, hermanos de la iglesia de Peniel. Un saludo grato desde Lima, Perú, hasta nuestros hermanos al norte de Barranquilla. En este día del Señor nos alegramos de estar conectados juntos para estudiar la palabra de Dios, para adorar juntos a nuestro Dios. Es una alegría saludarlos a través de este medio y a la vez desearles un feliz sábado. Esta mañana, para meditar en la palabra de Dios, hemos escogido un tema que tiene que ver con Dios y el Alzheimer. No que Dios sufra de Alzheimer, como algunas personas podrían pensar, pero me gustaría explicar qué relación existe entre Dios y el Alzheimer. Por eso, antes de abrir la palabra de Dios, vamos a tener una palabra de oración. Padre, te damos gracias porque nos permites un momento en el cual podemos reflexionar en tu palabra. Que tu Espíritu ilumine nuestras mentes y nos ayude a entender tu voluntad. En Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Qué clase de Dios adoramos? Aunque la Biblia afirma, según Números capítulo 23 y el verso 19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, claramente lo establece la Biblia. Sin embargo, algunas personas piensan de que Dios actúa como los seres humanos, que Dios actúa como nosotros actuamos. Por ejemplo, algunos citan Génesis 6:6, donde la Escritura dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y como la Biblia dice que se arrepintió Jehová, entonces dicen, Dios se arrepiente como nosotros nos arrepentimos, implicando que Dios comete errores como nosotros los cometemos, o que Dios peca como nosotros pecamos y necesitamos arrepentirnos. ¿Será eso cierto? Por supuesto que no. Cuando se lee Génesis 6:6, la palabra hebrea que se usa para se arrepintió, Naham, esa palabra hebrea en realidad no tiene una traducción exacta en el español. Es un poco complicado decir, se puede usar esta palabra para esta traducción. Es un poco complicado. Sin embargo, lo más cercano a la traducción sería Dios se lamentó frente a la condición del ser humano. Dios se lamentó. O Dios se entristeció de haber creado al hombre. Algo así como la expresión cuando usted ve una desgracia y todo lo que era hermoso de pronto se ha hecho un desastre, usted lo mira, suspira profundo y hace, qué mal quedó. Algo así. ¿Cómo se puede traducir en español? Muy difícil. Sin embargo, la Biblia, Reina Valera, traduce que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Pero otra vez, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que ese término se arrepintió no es exactamente lo mismo que nosotros experimentamos cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados. Para nada. Pero aún así, hay gente que piensa que Dios actúa como nosotros, es decir, ponen a Dios a un nivel humano. Es cierto que Dios es amor, es cierto que Él es misericordia, es cierto que nos ama, todo eso es cierto, pero también por misericordia destruirá al pecador. Sí, porque la ira de Dios se manifiesta sobre el pecado, no sobre el hombre, no sobre la criatura, sino sobre el pecado. Pero como el ser humano se ha convertido en un recipiente de pecado, la ira de Dios viene sobre el pecado y sobre el recipiente. Es decir, destruye el contenido y el envase. Y eso es lo que va a hacer Dios. Sin embargo, cuando uno lee la Biblia, hay algunas cosas que nos pueden ayudar a entender cómo Dios obra con nosotros o cómo Dios se entiende con nosotros. Y uno de esos principios es el siguiente. Cuando Dios se acuerda, Dios actúa.
Vamos a mirar este principio en algunas experiencias y ver cómo se puede aplicar también en nuestro caso. Pero primero veamos algunos ejemplos en la Biblia. Ya que hablamos del mundo antediluviano, empecemos con Noé. Cuando Dios le dijo a Noé que construyera un arca y que entraran todos los que querían ser redimidos porque el diluvio llegaba, solamente Noé logró que sus hijos con sus esposas y la esposa de él, 8 personas, entraran en el arca. Solo 8. 120 años construyendo el arca y 120 años predicando y solo 8 personas. Yo me pregunto si tuviéramos que evaluar, diríamos, el ministerio de Noé, ¿tuvo éxito? ¿O lo medimos por la cantidad de animales que entraron en el arca? Porque si es por animales, entonces sí, entraron todos los animales. Pero de los hombres. Y Noé estaba allí ahora en el diluvio. Cuando leo en Génesis 7, verso 23 en adelante, encontramos en la narrativa que todo ser viviente sobre la faz de la tierra, ya sean bestias, reptiles, aves, todos fueron raídos de la faz de la tierra, todos. Y quedó solamente Noé y con los que estaban con él en el arca. Y dice el verso 24, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. 150 días. ¿Qué significa esto? Cuando Noé entró en el arca, pasaron 7 días antes de que empiece a llover. En esos 7 días la gente se burlaba de él, la gente pues no había entrado en el arca y estaban mofándose de Noé fuera del arca. No llovía, no había una nube siquiera y se reían. Al 7º día empezó a llover y llovió por 40 días. Entonces ya tengo 7 más 40, son 47 días de agua que cayeron. Pero el verso 24, Génesis 7, 24, nos dice que las aguas prevalecieron 150 días, es decir, después que cayeron 40 días, prevalecieron 150 días. Entonces, si sumamos 7 más 40 más 150, estamos hablando de 197 días. Este pasaje nos lleva a 197 días que Noé ya llevaba dentro del arca. Eso equivale más o menos a unos 6 meses y medio. Imagínense, nosotros estamos en confinamiento por 2 meses y medio, y ya estamos desesperados que queremos salir de la casa, ¿no? Imagínense a Noé 6 meses y medio y miraba por las ventanas y lo único que veía era agua por todo lado. Y en esas condiciones, Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé. Claro, si nosotros tuviéramos que ver cómo Dios actúa, y si Dios actúa como nosotros actuamos, diríamos que Dios se olvidó de Noé. Dios no tenía en mente a Noé, que estaba en medio del agua. Es como decir que Dios mandó el diluvio, destruyó todo y se fue. Y al cabo de 6 meses y medio, ups, ¿dónde está Noé? Y lo ve en medio del agua. Y dice la Escritura que él se acordó de Noé e hizo pasar un viento sobre la tierra. Y empezaron a disminuir las aguas. Y tomó todavía 6 meses más en que las aguas empezaron a bajar, hubo tierra seca y Noé pudo salir. Pero todo fue que Dios se acordó. Y es que Dios no sufre de Alzheimer. Ustedes saben que el Alzheimer es una enfermedad que hace que la gente se olvide. Y poco a poco, conforme vamos avanzando en edad, como que la mente nos empieza a fallar. Antes no nos dábamos cuenta de esta enfermedad porque la gente se moría a los 65, 70 años. Cuanto más 80 llegaban unos pocos. El promedio 70, 75 años y se moría. Pero en los últimos 30, 40 años el lapso de vida ha incrementado tremendamente. Hoy día el promedio de vida es 90, 95 años.
Y es allí donde ha aparecido justamente el problema del Alzheimer, porque entonces la gente que llega a pasar los 80 años empiezan a sufrir cierta pérdida de la memoria. Y algunos piensan que Dios es como nosotros, que se olvidó. Conforme pasan los años también se olvida. Pero no. Dios se acordó de Moisés y actuó. Otro ejemplo que nosotros necesitamos mirar es el de Raquel. ¿Se acuerdan ustedes de Raquel, hermana de Lea, esposa de Jacob? Bueno, en Génesis 30, verso 22, se nos dice en el contexto que Lea había tenido 6 hijos, una hija llamada Dina, pero Raquel no tenía hijos. No tenía, simplemente no podía tener, y esto lo tenía preocupada y humillada, porque en la cultura del Medio Oriente, una mujer que no tenga hijos es considerada una maldición. Y entonces era una vergüenza para la familia, se sentía avergonzada. Y Raquel le pedía a Dios que le dé un hijo. Y Génesis 30, 22 dice, y se acordó Dios de Raquel y la oyó, y le concedió hijos. Y concibió y dio a luz un hijo y dijo, Dios me ha quitado mi afrenta. Y por eso llamó su nombre José. Se acordó Dios de Raquel y le concedió hijos. Cuando Dios se acuerda, actúa. Otro ejemplo es el de Ana. Ana tampoco podía tener hijos. Y Elcana, su esposo, pues se sentía incómodo porque él le decía, ¿acaso soy yo Dios para poder hacer algo? No podemos tener hijos, no podemos tener hijos. Sin embargo, Ana hizo un voto y le dijo a Dios, Señor, si tú le das a tu sierva, si tú te acuerdas de tu sierva, si tú te acuerdas de mí y me das un hijo, yo lo dedicaré todos los días de su vida para que te sirva. Y sobre su cabeza no pasará navaja. Será dedicado a ti, Señor. Ella hizo voto. Y eso lo podemos encontrar en 1 Samuel capítulo 1, verso 11. Allí Dios y Ana están en relación por medio de la oración. Y en el verso 19 y 20 dice la Escritura que levantándose un día de mañana, Elcana y Ana adoraron delante de Jehová y volvieron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Jehová se acordó de ella y aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel. ¿Ustedes se dan cuenta? Dios se acordó de Raquel y le dio hijos. Dios se acordó de Ana y le dio hijos. ¿Y qué en cuanto a Israel? Sí, también Dios se acordó de Israel. Cuando nosotros leemos en Éxodo capítulo 2, versos 23 y 24, encontramos que allí el pueblo de Israel, después de más de 400 años de estar en cautiverio, ellos gemían a Dios, clamaban a Dios porque la situación era difícil, muy difícil. Habían endurecido el yugo contra Israel y ellos clamaron. Y yo leo en Éxodo 22, 23, que cuando murió el rey de Egipto, los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. ¿Y es que acaso antes de los 400 años el clamor no había subido? Sí, sí había subido. Pero Dios, dice el verso 24, oyó el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Oyó el gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es exactamente lo que vuelve a repetir en Éxodo 6:5. Dice Dios, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto.
Yo hice pacto con Abraham, me he acordado. Dios tenía presente el pacto, pero dice, me he acordado. Y la pregunta es, ¿cuál era el pacto que Dios había hecho con Abraham? Bueno, Dios le había dicho a Abraham que toda la tierra que ellos que estaba delante de él, será poseída por su descendencia. Sí, y que ellos no solamente poseerían la tierra, sino que antes iban a ser esclavos por 400 años. Dios le dijo de antemano a Abraham que su descendencia iba a ser esclavizada por 400 años. Y también le dijo que él sería el juez de la nación que los tendría esclavos y le daría su merecido. Y también les dijo que cuando saliesen en libertad, ellos, el pueblo de Israel, saldría con gran riqueza. Vamos a leer el pacto en Génesis 15, versos 13 y 14. Y dice la escritura, y Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y cuando uno mira la historia del Éxodo, ustedes lean Éxodo 11, 12, cuando cayeron las plagas, la gente de Egipto se vio desesperada frente a la última plaga porque estaban muriendo sus primogénitos. ¿Sí? Hoy día la gente está preocupada por un virus, una plaga. A Egipto le cayeron 10 y en la 10ª ya estaban al límite. Se dieron cuenta que el pueblo de Israel era el que traía estas plagas como consecuencia de su presencia allí y les pidieron que se vayan. Ya no los querían en su medio, váyanse, pero ya. Y para que se vayan más rápido, sacaron el oro, la plata, todas las joyas, todo lo que tenían de valor, se los dieron y que se vayan. Y así fue como Israel salió en camino al Éxodo con todas las riquezas, que después mucho de ese oro y esa plata sirvió para construir el santuario, los muebles del santuario. ¿Saben? El pacto de Dios con Abraham era 400 años de esclavitud. Así que Dios escuchaba el gemido de Israel, sí, lo escuchaba, pero también sabía que iban a estar 400 años. Y Dios es un Dios que cumple sus tiempos, no es un Dios que conoce premura ni tardanza, siempre a su tiempo. Y cuando llegó el tiempo y se cumplieron los 400 años, Dios se acordó del pacto que hizo con Abraham. Y tan pronto se acordó, actuó. ¿Quién será el instrumento que voy a buscar para ir a liberar a mi pueblo? Y encontró cerca a la zarza ardiente a Moisés y lo llamó para que vaya a Faraón con el mensaje, deja ir a mi pueblo. Cuando Dios se acuerda, actúa. Sansón, ¿se acuerdan ustedes de Sansón? Uno de los jueces que Dios levantó para que pueda legislar en Israel. Bueno, Sansón cometió un error. En vez de poner sus ojos en una mujer del pueblo de Dios, puso sus ojos en una mujer fuera del pueblo, en una filistea. Y por haber puesto sus ojos fuera de Israel, sus ojos también fueron sacados fuera. Perdió los ojos. Así que hay que tener en cuenta esto, porque es un problema si no sabemos poner nuestros ojos en el lugar adecuado. Sansón clamó a Dios en medio de su dolor, en medio de su tristeza, porque no solamente él había sido burlado, no solamente se estaban mofando de él, sino que la burla iba también para el Dios de Israel. Porque ¿quién era el que le dio la fuerza a Sansón? ¿Su pelo largo? No, el pelo largo no tenía nada que ver con la fuerza. El pelo largo tenía que ver como un voto de nazareo, que eran las personas que eran consagradas a Dios para un servicio especial. Pero la fuerza venía del Espíritu de Dios que venía sobre Sansón.
Era Dios quien le daba la fuerza. Y Sansón sabía eso. Por eso, mientras en un día que se celebraban la fiesta de los dioses filisteos, tomaron a Sansón y lo llevaron al templo, en medio del templo de los filisteos, para burlarse del héroe de Israel, del Dios de Israel, y ensalzar a los dioses filisteos. Y ahí estaban los príncipes y todo el pueblo reunido. Y mirando esta situación, Jueces capítulo 16, verso 28 al 30, Sansón clamó a Jehová y le dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, como decir la última, para que yo pueda tomar venganza de los filisteos por mis dos ojos. Y Dios respondió. Dios respondió, Dios se acordó de Sansón, y entonces el verso 30 dice que Sansón se inclinó con toda su fuerza sobre las columnas, y al grito muera yo y los filisteos, empujó con toda su fuerza las columnas, y la casa cayó sobre los príncipes filisteos, sobre el pueblo que estaba allí reunido, y él murió ahí también. Y dice la Escritura que los que mató al morir fueron muchos más de los que mató durante toda su vida. Dios se acordó de Sansón y le respondió y le dio la fuerza que necesitaba para destruir al enemigo de Dios. Cuando Dios se acuerda, Dios actúa. Ahora, si nosotros tomamos ese principio y lo aplicamos a nosotros, una de las cosas que necesitamos entender primero es el hecho de que nosotros somos pecadores. Imagínense que Dios se acuerde de todos nuestros pecados. ¿Qué creen que va a hacer? Si Dios se acuerda de nuestros pecados, nos va a destruir. La ira de Dios vendrá sobre el pecado y sobre el contenedor del pecado. Y entonces, ¿cómo es esto de que cuando Dios se acuerda, actúa? ¿Acaso no se va a aplicar para eso también? Sí, claro que sí, se va a aplicar. Pero aquí hay algo bueno, y es que el nuevo pacto que Dios ha hecho con Israel, la casa de Judá, el nuevo pacto trae una promesa, porque leo en Jeremías capítulo 31, verso 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya en el verso 31 había mencionado que este es un nuevo pacto, para estar claro de que no se está refiriendo al pacto antiguo. No, este es un nuevo pacto. Y este es el pacto que haré, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y esto es importante, porque la ley de Dios es el fundamento tanto del antiguo pacto como del nuevo. Hay algunas personas que piensan que el antiguo pacto es con tablas de piedra, los 10 mandamientos, y el nuevo pacto ya los 10 mandamientos no cuentan. Pero dice el verso 33 que el nuevo pacto que va a hacer Dios con nosotros es que daré mi ley en su mente y en su corazón. ¿Y dónde estaba la ley en los tiempos de Adán y Eva? ¿Dónde estaba la ley en los tiempos de Noé? ¿Dónde estaba la ley en los tiempos de Abraham? Cuando Génesis 26:5 dice que Abraham guardó los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, las leyes de Dios, ¿dónde estaban escritas esas leyes? Y dice ahí claramente, mandamientos, preceptos, leyes de Dios. Y es que estaban escritas en su mente y en su corazón. Pero después que la descendencia de Abraham había estado más de 400 años cautivo en Egipto y habían absorbido muchas de las costumbres idólatras, ¿se acuerdan esas costumbres de adorar ídolos? También se reflejó en el pueblo de Israel cuando Moisés demoraba en descender. ¿Qué le dijo el pueblo de Israel a Aarón? Creo que Moisés se ha muerto. Haznos un Dios al cual nosotros podemos adorar. ¿Y qué hicieron?
un becerro de oro y adoraron. ¿Sí? Éxodo 32 nos narra este hecho, un becerro de oro, y dijeron, he aquí los dioses que te sacaron de Egipto. Fue por eso que Moisés rompió las tablas de la ley, porque el pueblo había ido a la idolatría. Y es que durante el cautiverio egipcio se habían contaminado con la idolatría. Y por causa de eso ya no era suficiente que la ley estuviese escrita en la mente y en el corazón. Ahora tenían que ponerlas en tablas de piedra. Por eso es que Dios las escribió en tablas de piedra. No es que los 10 mandamientos aparecieron con Moisés. No es que los 10 mandamientos estaban ausentes antes de Moisés y que recién con Moisés apareció. No. Los 10 mandamientos eran el fundamento del pacto antiguo. Y cuando dice, haré un nuevo pacto, el verso 33 dice, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré por ellos Dios y ellos me serán por pueblo. Dios en el nuevo pacto nuevamente volverá a escribir su ley en nuestras mentes y corazones. Eso es lo que algunas veces las personas dicen, no tienen conciencia de que algo no están haciendo bien. Y es que la ley está escrita en nuestra mente y en nuestro corazón. El verso 34 de Jeremías 31 dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y es que aquí en el nuevo pacto Dios decide no recordar, decide olvidar algo. Todo aquel que entre en el nuevo pacto con Dios, Dios dice, no solamente le perdonaré su maldad, sino que no me acordaré más de su pecado. ¿Por qué no se va a acordar más de su pecado? Porque si Dios se acuerda, ¿qué va a hacer? Va a actuar y va a destruir el pecado y el container del pecado. Por eso Dios en el nuevo pacto ha prometido que todo aquel que se acerca a través de Cristo Jesús, la sangre de Jesús derramada en la cruz, se acerca al trono de la gracia, no solamente que es perdonado, sino dice, no me acordaré más de su pecado. No me acordaré más de su pecado. Pablo, ya en el Nuevo Testamento, en Hebreos 8:12 y Hebreos 10:17, cita a Jeremías 31. Y él lo cita dentro del concepto del nuevo pacto. Y lo hace de tal manera que nos ayuda a entender un poco más lo que significa ese nuevo pacto. Dice en el verso 12, Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Seré propicio a sus injusticias. Si has cometido injusticia, maldad, iniquidad, te las perdonaré todas, dice el Señor, y no me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No me acordaré más. Porque si Dios se acuerda, actúa. Veamos un ejemplo. Cuando nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 18, versos 5 y 6, se nos habla allí de Babilonia. ¿Sí? Capítulo 18 empieza diciendo el clamor de la invitación a que el pueblo de Dios salga de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de las plagas, de las tribulaciones que vienen sobre Babilonia. Salid, pueblo mío, salid. Y es que Babilonia representa hoy a la religión popular. Mucha gente inocente vive allí pensando que por un ritual se salvan. Y si no logran salvarse, aunque sea doy misas el resto de la vida de mis descendientes para que puedan lograr mi salvación. Si supieran qué es lo que Dios va a hacer. ¿Qué pasará con Babilonia cuando Dios se acuerde de sus maldades? Leamos Apocalipsis 18, 5 y 6. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Los pecados de Babilonia han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras.
En el cáliz que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Sí, recibirá el doble. Dios, cuando se acuerda, actúa. Y aquí Dios se acordó de las maldades de Babilonia y actuó destruyéndola. Y de eso habla justamente Apocalipsis capítulo 20, verso 10. La destrucción, raíz y rama, Satanás y todos los pseudocristianos arderán en el lago de fuego. Por eso es que en el nuevo pacto Dios dice, no me acordaré más de sus pecados ni de sus iniquidades. No me acordaré más. Porque Dios quiere que aquellos que se arrepientan tengan la seguridad de que Él no va a descargar su ira contra ellos, porque Dios ha perdonado y ha hecho algo más. Ha lanzado nuestros pecados a lo profundo del mar. Y eso es lo que dice Miqueas 7, 18 y 19. Dice, ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Sí, no solamente que perdonará nuestras maldades, sino que echará, sepultará nuestras iniquidades, nuestros pecados a lo profundo del mar. ¿Saben qué significa eso? A lo profundo del mar. No me acuerdo. Dios elige no acordarse de los pecados que han sido confesados. Dios decide no acordarse de todo lo malo que hemos hecho porque nos hemos acercado a Él en arrepentimiento y le hemos confesado nuestros pecados y vivimos de la mano de Él. Él ha prometido no solamente perdonarnos, sino echar nuestras iniquidades, nuestros pecados a lo profundo del mar. Sí. Por eso, el salmista nos enseña a nosotros a orar, a rogar a Dios por esa misericordia. Lean conmigo el Salmo 25, versos 6 y 7. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. No te acuerdes de mis rebeliones, no te acuerdes de los pecados de mi juventud, pero conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Por tu bondad, oh Jehová, por tu bondad, acuérdate de mí. Hermanos, hoy es el tiempo de salvación. Hoy todavía hay gracia. Hoy Jesús todavía ministra en el santuario celestial. Hoy todavía es posible arrepentirnos, confesar nuestros pecados. Hoy es el día de salvación. Pero ¿saben cuál es el engaño de Satanás? El engaño de Satanás no es ya dejar que la gente tenga prohibido leer la Biblia. No, hoy día te dan la Biblia en la mano, la puedes abrir, no hay ningún problema. Solamente el engaño de Satanás es que no vivas en armonía con la palabra de Dios. ¿Sí? Nos entretiene peleando como si fuéramos nosotros perro y gato. Nos entretiene discutiendo entre nosotros, que me miró mal, que me trató mal. Somos tan sensibles, un celo equivocado. Y allí pasamos los días, en vez de estar cumpliendo la misión. Y digo esto porque el tiempo de gracia está por acabar. Nosotros no sabemos el momento en que Jesús saldrá del santuario celestial, pero sí sabemos que está en la fase última de su ministerio y que muy pronto saldrá de ahí para venir por su pueblo. Y conforme vemos las señales de los tiempos, cada vez su venida está más cerca. Mis hermanos, hoy es el día de salvación. Hoy podemos acercarnos al trono de la gracia, conforme dice el apóstol Pablo. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar socorro oportuno en el tiempo oportuno. Porque Jesús
todavía sigue ministrando en nuestro favor, nosotros tenemos oportunidad de ser perdonados. Tenemos oportunidad de reconciliarnos unos con otros. Tenemos oportunidad de aprender a amarnos unos a otros, de apoyarnos mutuamente en ese caminar hacia la celestial, a la Canaán celestial. Hermanos, mientras hay tiempo de gracia, Dios promete echar nuestros pecados a lo profundo del mar y nunca más acordarse de ellos. Pero si nosotros dejamos pasar esta oportunidad, la ira de Dios se manifestará sobre el pecado. Nadie quisiera estar delante de Dios en ese día. Si ustedes leen Apocalipsis, van a encontrar en el capítulo 6 y especialmente los versículos del 12 hasta el final, que cuando Cristo viene, la gente correrá y se pondrá delante de las rocas pidiéndole a los cerros que caigan sobre ellos que no quieren ver a aquel que viene sentado en la nube. Sí, prefieren ser aplastados por una roca que ver la ira de Dios viniendo. ¿Cómo será la desesperación de esa gente que prefieren morir aplastados por una roca? Nosotros hoy tenemos la oportunidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia y encontrar socorro en la sangre de Cristo Jesús. Te invito para que hoy, cuando llegues a casa, hables con Dios. Si tu vida fuere tan oscura, no te preocupes. Isaías 1:18 dice que no importa cómo es tu vida, el color que tengas, Dios la volverá blanca como la lana, blanca como la nieve. La sangre de Cristo tiene el poder blanqueador que ningún detergente más tiene. Y eso nos conforta. Cuando el Señor se acuerda, actúa. Pero por el beneficio de sus hijos, ha decidido olvidar los pecados que han sido confesados, los pecados cometidos de su pueblo, porque si se acuerda, también va a actuar. Pero Él, para seguridad nuestra, nos ha prometido arrojarlos a lo profundo del mar y nunca más acordarse de ellos. Tenemos la garantía de su palabra y sabemos que Dios es un Dios de amor y cumple su palabra. Pongámonos a cuentas con Dios. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre eterno, gracias porque en tu misericordia tú nos amas y nos permites un tiempo para volver a ti. Reconocer, Señor, nuestros errores, nuestros pecados, acercarnos a nuestros hermanos con quienes tal vez tengamos discordias. Ayúdanos a estar en paz, Señor, para que cuando tú vengas podamos ser dignos de estar delante de ti. Gracias por esta invitación de estar a cuenta contigo. Bendícenos y llévanos con bien en el resto de nuestras actividades. En Cristo Jesús oramos. Amén.